Saludos, profesora. Soy Enrique Lagos y a continuación presentaré dos casos del taller de pasivos y patrimonio realizado con mis compañeras Stephanie Zúñiga y Sara Besón. El primer caso corresponde al registro y revelación de pasivos por un préstamo bancario en dólares. Para su desarrollo tenemos que atenernos a lo que nos dicen diversas normas respecto a los criterios de clasificación, reconocimiento y mediación posterior. En primer lugar, respecto a la clasificación, debemos considerar lo que dice la NIC 32, que establece que un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, cosa que cumple el préstamo bancario del caso. Respecto al reconocimiento inicial, debemos atenernos a lo que dice la NIS 9, que establece que la entidad medirá un pasivo financiero por su valor razonable menos costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del pasivo financiero. En nuestro caso, tenemos dos costos de transacción asociados, gastos operacionales e impuestos de timbres y estampillas. Respecto a la medición posterior, nuevamente nos atenemos a lo que dice la NIF 19, que establece una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado. Lo que nos quiere decir es que debemos calcular una tasa de interés efectiva para realizar los registros contables respectivos. Este préstamo bancario tiene una particularidad, lo que nos lleva a hacer dos consideraciones más. Una respecto a las bases de conversión. Al ser un préstamo en moneda extranjera, debemos considerar lo que nos dice la CNI 21, que establece que las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, en este caso peso chileno, mediante la aplicación del importe en moneda extranjera de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción. Es decir, debemos expresar en pesos los importes en dólares usando el valor del dólar a la fecha de transacción. Otra consideración es la que tiene relación respecto a la UF, puesto que uno de los costos de transacción está expresado en esa unidad de reajuste monetario. Como no existe ninguna norma internacional que haga referencia en particular a la UF, debemos atenernos a lo que nos dice la NIC 8 sobre selección y aplicación de políticas contables, que establece que en ausencia de una NIF que sea aplicable específicamente a una transacción, la gerencia se referirá en primer lugar a los requerimientos de NIF que traten temas similares y relacionados. Es decir, lo que acá debemos aplicar es un criterio de asimilación de la UEF a una norma similar que en este caso correspondería a la NIC 21, es decir, por analogía, consideramos la UEF como si una moneda extranjera se tratara. En estos cuadros, en primer lugar, presentamos el reconocimiento, el valor inicial del valor del préstamo, que como ya se dijo, es el valor razonable del préstamo, menos los costos de transacción. El valor razonable es de $220.000 y los costos de transacción son el impuesto de timbre de estampillas y los gastos operacionales, lo que nos da finalmente un valor inicial del préstamo de $217.847, que en monedas funcionales 173.214.000 pesos aproximadamente. Bien. Lo que procede ahora es elaborar la tabla de amortización del préstamo. En primer lugar, procederemos a la elaboración de la tabla de amortización nominal, puesto que este préstamo tiene dos particularidades. En primer lugar, cuenta con dos periodos de gracia, y en segundo lugar, se trata de un préstamo de cuotas desiguales, por lo que para su elaboración debemos considerar que la amortización del capital es fija y no la cuota. Considerando esos elementos es que podemos elaborar la tabla de amortización respectiva, donde podemos ver el valor inicial del préstamo a valor nominal, podemos ver los dos periodos de gracia, en los que no hay pagos, y luego en cada uno de los periodos donde se empiezan a efectuar pagos, podemos ver que el capital amortizado es fijo, mientras que la cuota no. Bien, lo que nos corresponde ahora para determinar
es determinar la tasa de interés efectiva del préstamo considerando lo que nos dice el NIF 9, que establece una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado, por lo que es necesario entonces determinar la tasa de interés efectiva de los flujos de efectivo. Para obtener esta tasa debemos conocer los flujos, los que hay que determinar elaborando la tabla de amortización con valores nominales que ya presenté. Abajo podemos ver una tabla resumen que presenta los flujos positivos y negativos, es decir, de ingresos y egresos relacionados con el préstamo, y finalmente la tasa de interés efectiva determinada a partir de estos flujos de 1,68%, que es distinta a la tasa nominal del préstamo. Acá podemos ver la tabla completa con todos los flujos. Aquí podemos ver que en los siguientes dos periodos no hay, puesto que son los periodos de gracia. Posteriormente, los flujos determinados gracias a la tabla de amortización nominal. Finalmente, la tasa de interés efectiva, que como ya se dijo, se determina a partir de todos estos flujos, usando la fórmula de la tasa, la fórmula TIR. Con la tasa de interés efectiva determinada, lo que procede ahora es elaborar una nueva tabla de amortización, considerando el monto inicial del crédito efectivamente recibido, es decir, deducido los costes de transacción, y aplicando la tasa de interés efectiva calculada. Una particularidad que se produce con esta tabla de amortización es que, usando este método, ya no es posible obtener un valor fijo para el capital amortizado, pues los montos de las cuotas a pagar están determinados por la amortización nominal, y los intereses se deben calcular usando la tasa de interés efectiva sobre el capital insoluto, lo que finalmente nos determina que el capital amortizado irá variando periodo a periodo. Con la tabla de amortización ya calculada, podemos entonces proceder al reconocimiento inicial y medición posterior del préstamo. Como ven, a 15 de febrero tenemos nuestro reconocimiento inicial por el valor del préstamo recibido y el reconocimiento del pasivo por su porción de corto y largo plazo. Posteriormente, en la fecha en que se producen pagos, reconocemos gastos financieros por la aplicación del interés sobre el capital insoluto, reconocemos diferencias de cambio, ya sea de pérdida o de ganancia, pues, puesto que se trata de un préstamo en moneda extranjera. Y nuevamente vamos actualizando los saldos de las porciones de corto y largo plazo. Al 30 de junio, fecha de cierre semestral, aunque no se produce un pago, informamos de los intereses devengados hasta la fecha, informamos también ingresos o pérdidas por diferencia de cambios, aplicando la tasa de el tipo de cambio a la fecha de cierre semestral, y nuevamente actualizamos los saldos del pasivo en su porción de corto y largo plazo. De manera análoga, procedemos con los pagos de las siguientes cuotas para finalizar con el cierre de balanza el 31 de diciembre, reconociendo los gastos financieros devengados a la fecha, actualizando los saldos de la porción de corto y largo plazo del pasivo y reconociendo pérdidas o ingresos por diferencia de cambio. En este caso, como se puede ver, tenemos un ingreso, puesto que el tipo de cambio disminuyó respecto a su último registro. Finalmente presentamos los saldos resúmenes a las fechas de cierre semestral y anual. Como podemos ver, en el cierre del 30 de junio tenemos un saldo total de pasivo de 226.191 dólares, equivalente a aproximadamente 184.653.000 pesos. Tenemos gastos financieros por 6.800.000 pesos aproximadamente y gastos o pérdidas por diferencia de cambio de 4.600.000 pesos aproximadamente. Cambio al cierre del 31 de diciembre, el saldo de la deuda es un poco menor, puesto que se han ido pagando cuotas y es equivalente a 149.459.000 pesos. Tenemos gastos financieros acumulados al cierre de 15.320.000 pesos por los intereses que se han ido pagando. Y tenemos un ingreso finalmente neto
por diferencia de cambio de aproximadamente 18 millones de pesos debido a la disminución del valor del dólar. El segundo caso corresponde al registro y revelación de pasivos por beneficios a los empleados, generado por un convenio colectivo que compromete el pago de una indemnización cumplidos 15 años de servicio. Para desarrollar este caso, debemos considerar lo que nos dice la NIC 19 respecto a, en primer lugar, a la clasificación de este tipo de pasivos, puesto que el convenio califica como un plan de beneficios definido que la norma caracteriza como planes de beneficio post-empleo diferentes de los planes de aportaciones definidas, entendiendo estos últimos como planes en los cuales la entidad realiza aportaciones de carácter predeterminado a una entidad y no tiene obligación legal ni implícita de realizar aportación adicional. Es decir, el plan de beneficios definidos en la norma se define por oposición a un plan de aportes definido. Finalmente, ¿qué nos quiere decir esto? Que el plan de beneficios definidos no establece aportaciones de carácter predeterminado, como es el caso del taller, y la obligación sí es parte de la obligación legal e implícita, sí corresponde a la entidad, en este caso la empresa. Respecto a los criterios de reconocimiento en edición, nuevamente la NIC 19 establece que hay que determinar la cuantía de los beneficios atribuibles al periodo presente y a los anteriores, y realizar estimaciones respecto a variaciones demográficas y financieras que influyen en el costo de los beneficios. Se deben determinar valores presentes de la obligación y del costo de los servicios, además de obtener importes a reconocer en el resultado del periodo como el costo del servicio presente y el interés neto sobre el pasivo por beneficios definidos. Extendiéndonos un poco más en este aspecto, tenemos que decir que es necesario atribuir una parte de las prestaciones que se ha de pagar en el futuro, es decir, considerando que se va a pagar la indemnización equivalente a los 15 años, entonces debemos atribuir esta indemnización que se va a pagar en el futuro a los servicios prestados en el periodo correcto, es decir, debemos devengar porciones de esta indemnización año a año. Y otra porción diferente se debe reconocer por los servicios prestados en el ejercicio corriente, es decir, a medida que van avanzando los años servidos, vamos reconociendo la porción correspondiente. Se deben hacer estimaciones o suposiciones actuariales respecto a las variables demográficas y financieras, como es el incremento de los salarios. Obteniendo estos valores, después procede es descontar el monto de los beneficios para determinar el valor presente de la obligación, tanto de la obligación por beneficios y del costo por los servicios presentes. Finalmente, es necesario determinar los importes a reconocer en el resultado, es decir, como pérdidas o ingresos, respecto, en el caso particular, al costo del servicio presente y el interés neto sobre el pasivo por beneficio definido. ¿Ya? El interés neto lo vamos a reconocer como un gasto financiero aplicando la tasa de interés de mercado que entrega el caso. Habiendo considerado todos estos aspectos y teniendo en cuenta que el pasivo a reconocer corresponde al monto de la indemnización cumplido los 15 años de servicio, y que estamos en condiciones para calcular a valor presente cada uno de estos importes. Para abordar el crecimiento de los salarios, asumimos que estos aumentaban conforme a la variación de IPC, que es uno de los supuestos actuariales que consideramos para desarrollar el caso. Como pueden ver en la primera tabla, presentamos entonces el sueldo por trabajador, que se nos dice que en un principio, al inicio de su contrato, es decir, de 185.500 pesos, y vamos haciendo sus ajustes por el IPC correspondiente a cada año, usando las tasas de variación de IPC históricas que publica el INE. Y para las variaciones del IPC futuras, usamos las estimaciones que presenta el Banco Central. En el segundo cuadro, determinamos la obligación total estimada al cumplimiento de los 15 años de servicio, es decir, al 31 de diciembre del 2030. Y con esos valores finalmente podemos determinar el valor presente de la obligación
el gasto por intereses, aplicando la tasa de descuento que se nos entrega, el costo de los servicios, que es el valor presente devengado de la obligación, y el valor presente total devengado al cierre. Con esos importes, entonces, estamos en condiciones de presentar los registros contables correspondientes. En primer lugar, el registro de reconocimiento a la fecha de suscripción del convenio, donde reconocemos un gasto por costo laboral contra la obligación a valor presente de la indemnización. El 30 de junio, fecha de cierre semestral, hacemos el reconocimiento del costo laboral devengado a la fecha, es decir, por el tiempo que ya llevan cumplido a la fecha. El gasto de intereses aplicando la tasa de interés de mercado y el aumento en la obligación. De manera análoga al cierre del 31 de diciembre, volvemos a reconocer entonces el coste laboral en resultados y el gasto de intereses, nuevamente aplicando la tasa de interés de mercado, y el aumento de la obligación devengada al cierre. En los últimos dos cuadros presentamos el resumen de los saldos de la obligación. En primer lugar, al 31 de junio podemos ver que la obligación inicial es de cero, puesto que el convenio al principio de año no existía. Luego podemos presentar lo que es la obligación, el costo laboral, es decir, el reconocimiento en resultado, el gasto por intereses y finalmente el monto total de la obligación que ha vengado a la fecha del 30 de junio. De manera análoga presentamos los mismos saldos a la fecha de cierre. Esa es toda mi presentación. Muchas gracias.